Utilizar las nuevas estrategias del marketing digital y de contenidos en el sector inmobiliario se convierte en una herramienta fundamental para fortalecer el negocio y consolidar tu proyección. Aprende a gestionar contenido de valor para tu audiencia y multiplica así tus posibilidades de negocio, abriendo canales de comunicación y gestionándolos de la manera adecuada. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. El sector inmobiliario ha sido uno de los más afectados en la crisis en los últimos años y por lo tanto uno de los que más debe generar una innovación para producir un cambio cualitativo en cómo se percibe el sector. Por ello, si pensamos desde un punto de vista de marketing, las empresas inmobiliarias deben rediseñar sus estrategias dando especial fuerza a los canales digitales y poniendo a sus potenciales clientes en el centro de su estrategia. La pregunta del millón es, ¿qué estrategia puedo llevar a cabo para conseguir destacar en mi marketing inmobiliario? A continuación, quiero describir ciertas acciones que correctamente planificadas y ejecutadas darán un gran impulso a tus resultados de negocio. Empecemos por construir las bases de la estrategia y para ello necesitamos crear contenido enmarcado en una estrategia de content marketing y adaptar la web de la empresa para generar las conversiones que buscamos. Seguro que cuando miras las estadísticas de tu web ves cientos o miles de visitas, pero ¿cuántas de ellas convierten a clientes? Si el 0,3% lo hicieran, ¿sería un buen dato para tener en cuenta? Por supuesto que sí, pero para conseguir esto, lo primero debes crear una estrategia de contenidos que, unido a otras acciones de marketing, te permitan crear el escenario contextual adecuado para convertir a ese usuario en cliente. El primer paso es pasar a un usuario de ser un visitante anónimo de tu web a un lead o dato de potencial cliente. ¿Esto se consigue vendiendo directamente? Obviamente no. Debes primero darle algo, ayudarle, demostrarle que realmente te preocupas por él y que quieres darle algo más que una simple venta. Y en esta fase el contenido es clave, ya sea a través de un blog, un ebook o cualquier otro canal que sea capaz de crear una real conexión. El contenido recuerda que necesita de emoción, ya que somos seres emocionales. Piensa en esta frase a la hora de crear contenido. Cuanto menos intentes vender en tu contenido, mejor funcionará para convertirlo a clientes. Hablamos de la teoría de la reciprocidad. Da algo para recibir algo. Pensemos entonces en crear esta estrategia emocional de contenidos para los distintos canales en los que los potenciales clientes nos pueden encontrar. Según Talia Wolf, una experta americana en optimización de conversiones, hay una brecha del 270% entre las conversiones en móvil y escritorio, y básicamente generado por la no correcta adaptación al comportamiento de los clientes en cada uno de los canales, por lo que tenemos que especificar estrategias distintas según canal. Para crear una estrategia emocional debes ser capaz de ponerte en la mente de tu visitante y entender qué piensa cuando llega a tu web o página de aterrizaje para atacar la parte emocional necesaria para despertar el deseo de actuar. Para ello es recomendable describir un proceso de creación de la estrategia emocional basada en 4 simples pasos. Primero, analizar la estrategia emocional de tus competidores. Selecciona 10 empresas que puedan ser tu competencia, ¿no?, de tus competidores o que al menos se dirigen al mismo público objetivo que tú, aunque sea para venderles otro producto. Y una vez ahí, examina en distintos canales online que tengan, web, redes sociales, blog, qué es lo que dicen en sus mensajes, qué colores usan, qué tipo de imágenes usan con frecuencia, qué emoción intentan generar. En definitiva, es encontrar los llamados disparadores emocionales. 2. Crear un DAFO emocional. Básate en un DAFO tradicional, ¿no? Debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidades, pero enfocado a la parte emocional, para poder conocer la diferenciación que emocionalmente debes tener respecto a tu competencia. 3. Desarrolla una estrategia de contenido emocional. Analiza con detenimiento las debilidades y amenazas del DAFO que acabas de realizar para entender a tu público objetivo, ¿no?
cómo se siente y cómo puedes hacer algo distinto a los competidores para cambiar ese sentimiento general. Por ejemplo, hay muchos sectores como la banca donde gran parte de los usuarios tienen la percepción de que no se pueden fiar de ellos porque en algún momento les van a engañar, al margen de que sea verdad o no. 4. Testeo. El objetivo de esta fase es conseguir el conocimiento y aprender todo lo posible sobre tus clientes. Para ello puedes generar, por ejemplo, 4 páginas de aterrizaje donde alternes los resultados obtenidos en el punto anterior para analizarlos en un ambiente real. Para ello puedes crear un marco de trabajo que te permita comparar visualmente las emociones que intentan generar tus competidores con las emociones que te gustaría generar a ti en los clientes. Aquí es muy importante que busques tu diferenciación y no te limites a copiar lo que tu competencia hace, debes buscar ser único. Ahora, teniendo clara la estrategia emocional, debemos pasar a realizar acciones de content marketing que te ayuden a incrementar tus ventas. Te pregunto, ¿quieres posicionarte como referente en el sector inmobiliario? ¿Quieres generar ventas con un ratio coste-beneficio mayor? Entonces, el content marketing es tu estrategia. Tan solo tienes que generar contenidos de valor para tu audiencia y dárselo. Así de simple y complicado a la vez. Y digo complicado a la vez porque no se trata solo de generar un contenido y a esperar a que las ventas lleguen por sí solo, sino que debes ser capaz de completar la ecuación del content marketing. Para ello, el segundo factor de esta ecuación es generar contenido adicional que incite a la conversión. Te pongo varios ejemplos. Webinars. Informar y educar a los clientes y en general a la sociedad debe ser una de las líneas de trabajo de las empresas inmobiliarias y los webinars se convierten en la herramienta perfecta, tanto para ayudar de manera desinteresada en primera fase a los usuarios, como para generar ventas en una segunda fase. Por lo tanto, el objetivo final del webinar es educar a los usuarios sobre algún tema en concreto, con lo que ganaremos credibilidad y expertise, lo que puede derivar en ventas de productos y o servicios. Pero ¿cuáles son los ratios de conversión de los webinars? La verdad es que pueden ser muy variables, ¿no? Pero sí me gustaría compartir contigo los datos que hizo público la empresa americana Kicksprott de su estrategia, ¿no? Donde a lo largo de 77 webinars captó 155.000 registros, de los cuales la mitad acudieron al webinar y de esos un 22% se convirtieron en clientes, lo cual es una muy buena cifra, pero obviamente esto es de un sector en concreto, lo que te digo, únicamente cógela con pinzas porque no es real y no es aplicable a tu negocio. Otras empresas han reportado también sus datos de conversiones a clientes hablando de entre el 18 y el 20%, dato que sigue siendo muy positivo. Eso sí, partiendo de la base de que son webinars de un alto valor en cuanto a contenidos. Estos son solo datos generales, ¿no? Como te decía, lo importante es que pruebes tú, mires tus resultados y con ello empieces a optimizarlos para mejorarlos. Marketing de influencia como generador de contenidos. Los comentarios de usuarios son una de las fuentes de contenido con más credibilidad, por lo que haz un estudio para localizar a usuarios con más o menos influencia a los que les permitas probar y disfrutar de tu producto o servicio a cambio de que hagan, por ejemplo, una revisión, un comentario sobre él, ¿no? En el sector inmobiliario esto puede resultar extraño, pero lo importante es ser creativo. ¿Por qué no invitar a cierta persona relevante a pasar una semana o unos días en una determinada propiedad disfrutando de sus instalaciones? Puedes utilizar búsquedas relacionadas en Google para localizar potenciales usuarios que pueden ser interesantes para hacer estas recomendaciones, ¿no? Y con ello identificar bloggers, web de comentarios, empresas, usuarios que sean potenciales clientes de tu producto o servicio. En esta parte no solo pienses en grandes bloggers o medios de comunicación, piensa en la microinfluencia como arma viralizadora y que otorgue credibilidad a tu empresa y su producto, ¿no? Muchas veces la microinfluencia genera más ventas y tracción que la macroinfluencia, por lo que piensa siempre en términos de calidad y no de cantidad. Embudo de ventas en email marketing. No debes pensar en crear un email que venda, sino verlo como una oportunidad de crear una serie de contenidos en formato puzzle para tus suscriptores que les genere valor. Por ejemplo, una secuencia podría ser: primero, ayudarles a detectar sus problemas, a continuación, educarles en ello,
A continuación, entender cómo solucionarlos y a continuación introducirles el producto o servicio que les ayudará a implementar esas soluciones. El número de emails de estas secuencias variará en función de muchos factores, ¿no? Entre ellos de la complejidad de los problemas, pero no tengas prisa. Muchas veces se necesitan semanas e incluso meses para hacer un embudo completo. Ebooks, tutoriales, la creación de contenidos, debes valorarla en todos aquellos formatos que te sea posible por recursos disponibles, ¿no?, que tengas. Incluso en muchos casos puedes aprovechar un mismo contenido y adaptarlo a diferentes canales. En esto podemos valorar la creación de ebooks de distribución gratuita, crear casos de éxito de tus clientes con tu producto o servicio, tutoriales para ayudar a tus clientes a mejorar en algo en concreto, presentaciones de producto que hayas hecho, vídeos de momentos concretos de la empresa, ¿no?, internos. Vale, ahora tenemos el contenido, ¿no? Por lo que debemos trabajar paralelamente en el contexto que haga que ese contenido se convierta en mejores resultados de negocio. ¿Has pensado, por ejemplo, en el e-commerce inmobiliario? Cuando hablo de ello, ¿no?, a veces me miran raro, ¿no?, pero no me refiero a que alguien compre directamente una casa online, lo cual a día de hoy sinceramente es poco probable, sino a usar variantes del mismo, como por ejemplo el click to call, es decir, clicar y llamar directo. ¿Te ha pasado alguna vez que has hecho alguna transacción online en una web y luego has tenido que llamar para confirmarla o finalizarla? Un estudio reciente de la empresa Invoca reflejó que el 54% del total de las llamadas se generan en canales online. De hecho, se ha observado que la generación millennial, en ciertos tipos de compras, prefiere contactar directamente vía llamada telefónica. Todos estos datos tienen bastante sentido, ¿no? De hecho, cuando entras en un e-commerce, en una tienda online para comprar un producto y ves un número de teléfono de atención al cliente, ¿te da más confianza de cara a finalizar la compra? Muchas veces es más rápido hacer una llamada que mandar un email y por ello cada vez más negocios deciden integrarlo en sus webs y en sus aplicaciones móviles, ¿no? Tal y como puedes ver en el siguiente ejemplo de un agente inmobiliario en Estados Unidos. Eso sí, como siempre, muy importante, cualquier nueva acción que hagas en la empresa debes hacerla excelentemente y para ello necesitas recursos. De nada vale ofrecer un servicio de atención vía teléfono si nadie puede atenderlo adecuadamente o hacer al cliente esperar 5 minutos con música de fondo, ya que esto te convertiría en lo que llamo una empresa psicópata, ¿no? Que es aquella que te persigue, te agobia y cuyo final, aunque muchos no lo quieran creer, es matar al cliente y por consiguiente matar a la propia empresa. Por lo tanto, para evitar esta mala práctica, debes redefinir procesos y quizá en muchos casos no dispongas de la posibilidad de atender a tiempo real una llamada, pero sí puedes dar la opción de que un usuario solicite recibirla en un tiempo determinado de tal manera que te permita planificarte. Debes además cuidar mucho el trato humano, darle un toque más personal y alineado con la filosofía de tu empresa, ¿no?, que haga que esa llamada el usuario la sienta como única para él. Debes también, en la medida de lo posible, integrar un sistema de CRM o de seguimiento de los usuarios para que la persona que la atienda pueda tener a tiempo real la máxima información posible sobre ese usuario y poder de esa manera hacer una experiencia realmente única. El click to call puede convertirse en una estrategia muy efectiva en tu negocio inmobiliario si la aplicas correctamente. Déjame finalizar con una acción más alineada con el teléfono, que te puede además dar grandes resultados complementando las anteriormente descritas, ¿no? Y estoy hablando del SMS marketing, ¿no? Los mensajes SMS llevan muchos años creados, ¿no? De hecho, tuvo su momento de evolución, no sé si recuerdas hacia el año 2000 los llamados MMS, ¿no? Que eran los SMS, pues que eran enriquecidos, incluían información multimedia, como era vídeo e imagen. Pero con el crecimiento de las redes sociales y otras herramientas digitales se dejaron un poco de lado, aunque desde hace un tiempo se empieza a ver un nuevo uso creciente dado el alto poder de visibilidad que poseen. Eso sí, en este tipo de acciones, la línea con el spam, lo que es la publicidad no deseada, es muy fina, por lo que debemos cuidar mucho las acciones que realizamos. Una reciente infografía sobre mensajería móvil, ¿no?, elaborada por la empresa OpenMarket, ha puesto de manifiesto el poder del SMS, ¿no? Este sistema de mensajería instantánea, el más difundido en el mundo y con un tiempo de apertura inferior a 3 minutos desde que se recibe.
Si lo comparamos con otros canales como el email marketing, en el SMS la tasa de lectura es del 98%, mientras que en el email marketing hablamos de un 20, un 25% de media, ¿no? Que no quiere decir que sea mala, simplemente que combinando ambos canales tu poder de atracción será mucho mayor. Pero si vamos un paso más allá de la apertura y buscamos la conversión siguiente, el ratio de clics en el SMS es superior. De hecho, aplicado en temas de atención al cliente, se ha demostrado reducir el número de llamadas a un call center tradicional con los beneficios que ello conlleva y un incremento de la satisfacción del cliente del 25%. A continuación quiero compartir contigo los resultados reales de dos campañas recientes de SMS Marketing realizadas en el sector inmobiliario en nuestra empresa, ¿no? En Uxban. En este caso el objetivo era meramente informativo para clientes de un producto inmobiliario concreto y se pudo detectar una gran aceptación entre estos clientes al recibir el SMS con información que les era de gran utilidad. En resumen, vivimos nuevos tiempos, no hay duda, ¿no? Y el marketing inmobiliario debe ser disruptivo, romper con lo que hacía y mirar nuevos caminos que ayuden a tu empresa a destacar del resto, convirtiendo esa ventaja competitiva en resultados reales de negocio en el corto, medio y largo plazo. ¿Te atreves a crear una reinvención emocional en el marketing inmobiliario de tu empresa? Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag marketing inmobiliario. ¿Qué otras estrategias digitales estás usando o usarías? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Y, por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Y si quieres que siga haciendo más vídeos como este, suscríbete a mi canal. Ah, por cierto, ¿quieres descargarte gratuitamente mi último ebook? Si quieres, puedes conseguirlo ahora mismo en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. From your head down to your butt. I'm like Tyson, booty.